Introducción. Hoy en día somos testigos de cómo la sociedad se transforma en su modo de comunicarse con los demás. Es una transición que se da por medio de cómo nos relacionamos con los otros. En el caso particular de la Pontificia Universidad Javeriana, la comunicación con profesores y estudiantes en un ambiente académico e informal al mismo tiempo se ve afectada en la interacción que establecemos en el día a día. Si hablamos específicamente de la licenciatura en lenguas modernas, las relaciones no solo están afectadas por el contexto, sino también se alteran por el dialecto y forma de hablar, ya sea desde una lengua 1 o una lengua 2. Es por eso que para nosotros, estudiantes en proceso de formación para la enseñanza, uso y divulgación de las lenguas nativas y extranjeras, es importante percatarse si la comunicación entre estudiantes capitalinos con personas provenientes de otros lugares diferentes a Bogotá se altera por su dialecto o forma de hablar. Para poder llegar a conocer si este fenómeno se presenta, se realizaron 10 encuestas, 5 a docentes y 5 estudiantes provenientes de otras regiones diferentes a Bogotá. En este proyecto mostramos el análisis de resultados desde la propuesta educativa de Paulo Freire y el concepto de identidad en Sandra Soler. Ahora bien, lo que hemos podido notar en el grupo de personas con las que hemos compartido clases durante estos años es la importancia y la relevancia que tiene el perfecto uso y pronunciación de las lenguas extranjeras en nuestra carrera. Es notorio el estatus que este tipo de sentencias produce sobre el estudiante y claro está, también es notorio cómo repercuten en todos sus compañeros de clase. La imperante necesidad de no caer en estereotipos que nos encasillen dentro de un grupo no deseado nos hace buscar constantemente la perfección. El hecho de ser discriminados o de no ser tratados como iguales nos aterra, y cuando realizamos esa discriminación en el uso de las lenguas de los hablantes, lo hacemos incluso pasando por encima de algunos de nuestros colegas, y no nos referimos solo al hecho de superar al otro en cuanto al nivel y uso de estas lenguas foráneas, sino también al fuerte juzgamiento que hacemos de los otros y de nosotros mismos con respecto a su uso. Identidad. No hay identidades esenciales, inmutables o ahistóricas. En cambio existen identidades fragmentadas, en construcción y en tensión. Autores como Soler asumen que las identidades se construyen a partir de la relación con los otros, que son relacionales en el sentido que dan cuenta de prácticas de diferenciación y marcación de un nosotros con un otros. Una identidad es un punto de sutura, de articulación, en un momento concreto entre los discursos y las prácticas que constituyen las locaciones sociales o posiciones de sujeto, mujer, joven, indígena, y los procesos de producción de subjetividades que conducen a aceptar, modificar o rechazar estas locaciones o posicionamientos del sujeto. Soler, 2013, página 114. Dialecto es una variación regional de la lengua matriz. Depende de su ubicación geográfica y aunque tiene una delimitación geográfica concreta, tienen un sistema de escritura propio de la lengua de la que éste deriva. Al término se le conoce también como geolecto. Asimismo, los dialectos han de ser entendidos como variantes geográficas condicionadas históricamente. Esto es, la historia de los contactos lingüísticos, que es el factor que determina la diferenciación dialectal. Como causas de la variación dialectal se señala habitualmente el origen de los pobladores que, hablando la misma lengua, ya representan diferencias dialectales de origen, la influencia de otra lengua sobre una parte del dominio lingüístico y la separación territorial que da lugar a evoluciones diferenciadas. Educación según Freire. Freire sostiene que la educación verdadera es la praxis, la reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La educación que liderada constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de libertad. Solo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana, la educación para el hombre objeto o educación para el hombre sujeto. El autor considera que dentro de las condiciones históricas de la sociedad es indispensable una amplia conciencia de las masas que a través de una educación haga posible la autorreflexión, que comienza con la profundización de su toma de conciencia y de la cual resultará su inserción en la historia, no como espectadores, sino como actores y autores del cambio.
La desigualdad lingüística o discriminación lingüística. Este concepto es un hecho comprobado por los estudios sociolingüísticos. Hudson señala 3 tipos de desigualdad lingüística. La primera está relacionada con la desigualdad subjetiva y consiste en lo que la gente piensa del habla de los demás y corresponde al área de prejuicios lingüísticos. La segunda es la desigualdad estrictamente lingüística y se refiere a los elementos lingüísticos que una persona conoce. La tercera y última está relacionada con la desigualdad comunicativa y trata sobre cómo utilizar los elementos lingüísticos para comunicarse eficazmente. Suelen asociarse valores a características del habla, de manera que una variedad que posea una característica altamente valorada se contrapone a otra habla que tenga la característica considerada de bajo valor. Habla, discurso o acto del habla es la forma particular en que un individuo se comunica. Sus características principales son que es individual y concreta. Discriminación negativa es la existencia de un prejuicio basado en diferencias, bien sea raciales, dialectales o actitudinales, hacia un grupo particular de personas. Discriminación positiva es la observación de diferencias entre grupos de personas para dar respuesta a sus necesidades y favorecerlos, teniendo en cuenta sus características y necesidades particulares. Metodología. Los instrumentos con los cuales se buscaron las opiniones que los estudiantes y profesores de la licenciatura tenían respecto a algunas situaciones o pensamientos sobre la discriminación lingüística fueron la encuesta y la entrevista. En el caso de la encuesta, cada participante debió marcar en qué grado de acuerdo se encontraba con cada uno de los enunciados, es decir, si estaba totalmente de acuerdo, solo de acuerdo, en desacuerdo o en total desacuerdo. El participante tuvo también la opción de marcar no sabe, no responde, con el fin de no obligarlo a expresarse frente a un enunciado específico. En cuanto a los enunciados, se evitó un lenguaje demasiado técnico con el fin de que las situaciones planteadas parecieran más de carácter cotidiano o que fueran cercanas a la realidad del participante. De este modo, se evitaron definiciones explícitas del tema e incluso las palabras clave para así facilitar la aplicación de la encuesta. Los enunciados propuestos en la encuesta fueron: primero, ¿considera usted que las personas de la universidad le tratan de manera diferente si su acento y o dialecto en el español es diferente al del bogotano promedio? Segundo, algunas personas buscan aprender la variedad británica del inglés bajo el pretexto de que dicha variedad es mejor que otras como la estadounidense. Tercero, las personas son discriminadas por su manera de hablar. Cuarto, el contexto influye fuertemente en la manera de hablar de un individuo. Quinto, es justo negar un empleo a un aspirante porque su manera de hablar resulta poco apropiada para el entrevistador. Sexto, cambiar la forma de hablar al pasar de un contexto a otro evita que el sujeto sea discriminado por los demás. Séptimo, la situación en que se lleve a cabo la comunicación influye inevitablemente en la forma de hablar o escribir de los individuos. Octavo, a mayor número de palabras y estructuras gramaticales, mayor probabilidad de eficacia en la comunicación. En cuanto a la entrevista, esta fue aplicada solo con los encuestados que accedieron y fue realizada a partir de un máximo de 10 preguntas generales y específicas que fueron enfocadas a conocer al entrevistado e indagar a fondo la experiencia que han tenido en la carrera y si se ven o no afectados por sus dialectos, ya sean el español, el inglés, el francés o cualquiera que fuere el idioma al que se verán enfrentados.
A partir de la investigación realizada y del análisis hecho a los datos suministrados en las encuestas y entrevistas por parte de los estudiantes y profesores, es posible concluir que con una diferencia de 5 a 2 los profesores prefirieron en su mayoría nunca mostrarse totalmente de acuerdo con ninguna de las afirmaciones y, contrario a los estudiantes, mantenerse por lo general en un mismo rango de respuestas parciales, de acuerdo y de desacuerdo. En las encuestas, por parte de los estudiantes provenientes de otras ciudades y o países, es posible concluir que la mayoría, 4 estudiantes de 5 entrevistados, consideran que las personas de la universidad los tratan de manera diferente si su acento y o dialecto en español es diferente al del bogotano promedio. También se concluye que la mayoría, 3 estudiantes de 5 entrevistados, consideran que el contexto influye fuertemente en la manera de hablar de un individuo. También, y teniendo en cuenta que solo en una ocasión un estudiante decidió no responder a una de las preguntas, es posible concluir que la mayoría de los estudiantes prefirieron tomar posición frente a los enunciados. Los estudiantes prefieren expresar sus opiniones y compartir sus experiencias cuando éstas no han sido marcadas por la discriminación lingüística. La desigualdad lingüística ocurre cuando una persona es tratada diferente a causa de su dialecto u otras características de su manera de hablar. Por lo tanto, es la discriminación que una persona o grupo social puede sufrir debido a su lengua o particularidades lingüísticas. Según las encuestas realizadas y la entrevista, se concluye que la forma de hablar y dialecto influyen en el trato hacia las personas provenientes de lugares diferentes a Bogotá.